Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Este es el video del TP8. Para este TP vamos a trabajar con este apunte que es de un libro. Vamos a usarlo prácticamente tal cual está. En algunos aspectos a lo mejor yo iré agregando ejemplos o algunas pequeñas explicaciones. Pero en general lo vamos a usar tal cual. Es un apunte, las primeras dos páginas son de un capítulo y después empieza el capítulo de funciones y acá lo vamos a usar prácticamente tal cual está. A lo mejor no llegamos a verlo entero, pero sí lo vamos a ir viendo en el orden en el que está. Ya damos por concluida la unidad anterior y con esto inauguramos esta nueva unidad que es la unidad de funciones. Pero previo a empezar a ahondar en el tema de funciones, necesitamos construir algunos conceptos para poder trabajar con las funciones, en especial con la gráfica de las funciones. Lo primero que vamos a ver es la representación de puntos en el plano cartesiano, que es un sistema de ejes. Y luego en esta clase vamos a ver lo que es la interpretación de gráficos. La primera parte, que es representación en el sistema de ejes cartesianos, es bastante sencillo, es algo que por ahí, si bien ustedes no lo han visto a lo mejor formalmente, tienen idea de qué es y ya tienen una concepción de lo que es la ubicación, de lo que es un sistema de referencia. A lo mejor no lo han visto con ese mismo concepto, pero uno en la matemática todo el tiempo está trabajando con una referencia, como por ejemplo la recta, el cero me indica un inicio, entonces yo me estoy aumentando, disminuyendo en relación a ese mismo cero, que es el inicio. Entonces, empecemos. La representación en un eje cartesiano es justamente eso. Yo necesito tener un punto de referencia para de ahí ir ubicando distintos puntos que van a estar en función de ese punto de referencia o de esos ejes de referencia. Por eso se habla de un sistema. En específico, el sistema de ejes cartesianos son dos ejes que están intersecados en forma perpendicular, es decir, por un ángulo recto, como se ve acá en la imagen. Y esos ejes tienen un nombre. El eje horizontal se llama eje de X o eje de abscisas. Y el eje vertical es el eje Y o el eje de ordenadas, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esos dos ejes y un inicio, que es el origen de los ejes, que es el cero, yo puedo ir ubicando puntos en los planos y en los sectores que me quedan determinados por esta intersección de dos rectas, y esos puntos van a estar unívocamente determinados, es decir, no hay dos puntos iguales, ¿sí? Cada punto está unívoca, unívoca viene de único, unívocamente determinado, ¿sí? Entonces así, yo si te digo determinado punto es ese y solo ese y no hay confusión a la hora de establecer información, ¿sí? Por eso es necesario un sistema de referencia, ¿sí? Una vez que yo establezco el sistema de referencia, yo ya sé que todo lo que yo marque va a estar en relación a ese sistema de referencia y luego va a estar unívocamente determinado, es decir, no va a haber información ambigua. Esto es para una mejor comunicación de los datos, obviamente, ¿no? Bien, una vez que estos dos ejes se intersecan, me determinan cuatro sectores. Estos cuatro sectores se llaman cuadrantes. Y los vamos a empezar a contar desde este hacia sentido antihorario, ¿sí? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. La parte que va hacia arriba del cero por el eje vertical, el eje Y o el eje de las ordenadas, es la parte positiva. La parte que se va hacia la derecha del eje X del cero es la parte positiva. Y luego estas dos partes son las negativas. Ubicar un punto en estos cuadrantes o sobre la recta, puede ser también sobre la recta un punto, es dar la coordenada X y la coordenada Y de ese punto. Y para eso las hojas cuadriculadas nos pueden ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ubico este punto,
¿Cómo sé cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y de ese punto? Bueno, yo me voy en forma perpendicular hacia el eje X y donde cae y donde interseca esa línea de puntos al eje X, esa va a ser la coordenada X. Ahora me voy hacia el eje Y en forma perpendicular, ¿sí? Y donde paro en el eje Y, esa va a ser su coordenada Y. Por lo tanto, por ejemplo, este punto A tiene coordenada X4, coordenada Y 1. ¿Cómo lo anoto a ese punto? De esta forma, entre paréntesis con un punto y coma en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el primer punto que está mostrando el libro es el 0, 0, que es el origen de este sistema. Luego el punto A es el punto que tiene coordenada X4, la coordenada X es la primera que yo coloco, y coordenada Y 1, que es la segunda. Entonces, fíjense, acá, no, todavía no lo nombra así tal cual, pero acá se van dando cuenta que la coordenada X es la primera que yo coloco y la coordenada Y es la segunda que coloco. Luego el punto B, que es este que está acá, tiene coordenada X menos 2 y coordenada Y 3. Entonces, fíjense que coloco menos 2, punto y coma, 3, todo eso entre paréntesis. El punto C está aquí abajo, en el cuadrante 3. Tiene coordenada X menos 6 y coordenada Y menos 1. Entonces coloco menos 6, punto y coma, menos 1. El punto D está aquí, en el cuarto cuadrante. La coordenada X es 2 y la coordenada Y es menos 3. Entonces coloco 2, punto y coma, 3, todo eso entre paréntesis. Y el último punto que ubica es el punto E, que está aquí, que tiene coordenada X. Si me voy hasta el eje X, tiene coordenada X0 y ya estoy en un punto en el eje Y. Y ese punto es el 4. Entonces esto tiene coordenada X0, coordenada Y 4. Supongamos que tengo un punto aquí, por ejemplo, ¿sí? Eso va a tener coordenada X menos 4 porque ya estoy sobre el eje X y coordenada Y 0, ¿sí? Veamos una particularidad de cada cuadrante. El primer cuadrante, por ejemplo el punto A, fíjense que sus dos coordenadas son positivas. Eso es porque justamente esta parte del eje Y es positiva y esta también del eje X. El punto B tiene coordenada X negativa porque ya estoy de este lado de las X, pero la coordenada Y sigue siendo positiva. El punto C, que está en el tercer cuadrante, tiene sus dos coordenadas negativas porque estoy justo del lado de los negativos, tanto para X como para Y. Y el punto D, que está en el cuarto cuadrante, tiene coordenada X positiva y coordenada Y negativa. Eso sucede para cualquier punto de cada cuadrante. Si estoy en cualquier punto del primer cuadrante, sus dos coordenadas van a ser positivas. Y si estoy en el opuesto, que es el cuadrante 3, de cualquier punto, ambas coordenadas van a ser negativas. Y cuando estoy en el cuadrante 2 o 4, una es negativa y la otra es positiva, ¿sí? Bien, con respecto a eso van a ver que es muy sencillo, le van a agarrar la mano al toque y además, por ejemplo, algunos alumnos, el año pasado cuando vimos sistema de ecuaciones, ubicamos y graficamos las rectas del sistema de ecuaciones, entonces ya tienen una idea de lo que es el plano de eje cartesiano, ubicar puntos, etc. Pero la profe Claudia me dijo que algunos que vienen del otro tercero no vieron y además también hay muchos alumnos nuevos, entonces preferí ver desde cero esto para que todos estamos entendiendo lo mismo. Después de eso tienen acá 3 actividades. La actividad 1, que es ubicar estos puntos, la actividad 2, que es colocar las coordenadas de todos los puntos que están acá, y la actividad 3 es dar puntos que cumplan con lo que están pidiendo acá. Por ejemplo, acá dice 2 puntos A y B que tengan abscisa negativa y ordenada positiva, es decir, una de las coordenadas tiene que ser positiva y la otra negativa. La abscisa tiene que ser negativa y la ordenada positiva. Entonces, den ejemplos de puntos que cumplan con estas condiciones que están estableciendo acá. Otra de las cuestiones que tenemos que ver previo a ver lo que es las funciones es lo que es el análisis de gráfico.
Después yo puedo ir uniendo puntos en el eje de coordenadas y así ir estableciendo o ir haciendo gráficos, ¿sí? Esos gráficos nos van dando información muy importante sobre alguna situación en particular. Por ejemplo, en este caso, la situación es de 2 trenes. ¿No tiene por acá la situación? Ah, pensé que la tenía escrita. Bueno, pero son 2 trenes que van recorriendo distintas estaciones y tienen un tiempo que está determinado por minutos, ¿sí? Entonces, a medida que avanzan los minutos, el tren va pasando por distintas estaciones que están a metros de distancia, ¿sí? Lo que indica acá esto es el recorrido que hace cada tren en los minutos a través de las estaciones, ¿sí? Acá no se ve muy bien, pero esta es el tren azul y este es el tren verde, ¿sí? Los dos parten desde el minuto 0, nada más que uno parte desde la estación de Descartes y el otro parte desde la estación de Gauss. Y todos hacen un recorrido de 8, 9, 10 minutos, ¿sí? Luego acá va preguntando diferentes cuestiones que yo puedo ir deduciendo de este gráfico si yo sé interpretar la información que me está brindando el mismo. Entonces, iremos viendo las preguntas y luego ya tienen las actividades, ¿sí? O no, veamos este que está un poco más explicado y es mejor. Pero si quieren, este lo pueden hacer como entrenamiento antes de hacer las actividades. Entonces, acá hace un breve repaso de lo que era el sistema de ejes cartesianos y cómo ubicar un punto y dice: en el siguiente gráfico se muestran las temperaturas promedio mensuales registradas en 2 ciudades del país. La ciudad de Buenos Aires y Esquel. La ciudad de Buenos Aires está graficada por esta recta roja, ¿sí? Esta unión de puntos roja, y la de Esquel por esta verde que hace este recorrido, ¿sí? Acá en el eje X están colocados los meses y en el eje Y está colocada la temperatura que se registra en cada mes en cada ciudad. Es la temperatura promedio, es decir, yo voy, por ejemplo, tomando nota de todas las temperaturas de todos los días y luego un promedio de todas esas temperaturas y ese promedio es el que yo fui colocando en este gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo colocaba? Bueno, en este caso, en el eje X no tengo números, sino letras que van referenciando cada mes, la E de enero. En el mes de enero yo tuve una temperatura promedio en la ciudad de Buenos Aires de 30 grados. En el mes de febrero la temperatura promedio en Buenos Aires fue de 25. Marzo de 20. Abril de 15. Mayo de 10. Junio de 10 también. Julio de 5 grados. Agosto de 10. Septiembre de 15. Octubre, ahí nomás debe ser 16, 17 grados. Noviembre 20 grados y diciembre 30 grados. Por lo contrario, en Esquel, en el mes de enero se registró una temperatura promedio de 20 grados. En mes de febrero una temperatura de 20 grados también. En marzo se registró una temperatura de aproximadamente 16, 17 grados. Abril de 15. Mayo de 15. Junio de 10. Julio de 5. Agosto de 10. Septiembre de 15. Ay, no, perdón, me confundí. Esquel era esta. Agosto de 5. Septiembre de 7 grados más o menos. Octubre de 10 grados, noviembre 10 grados y diciembre 15 grados, ¿sí? Eso es más o menos lo que nos está indicando el gráfico. En la situación se relacionan dos variables, tiempo medido en meses, temperatura medida en grados centígrados. El tiempo es la variable independiente y la temperatura la variable dependiente. En general, los valores de la variable independiente se representan en el eje X y los de la dependiente en el eje Y. Está haciendo referencia a dos variables y que una depende de la otra. La temperatura promedio registrada depende del mes del que yo esté hablando, ¿sí? No al revés. Dependiendo del mes en el que yo esté parada, voy a tener una temperatura promedio específica, ¿sí? Entonces se dice que la temperatura depende del mes en el que yo esté posicionada. Por eso se habla de una variable dependiente y de una independiente. La dependiente es la temperatura, ya que depende del mes,
y la independiente es el mes. Ahora, a partir de la lectura del gráfico se puede decir, por ejemplo, que la temperatura máxima en Buenos Aires fue de 30 grados, porque si yo me voy al grafiquito rojo, el punto más alto es el que está aquí en enero y el que está aquí en diciembre, y eso está representando 30 grados. Entonces, yo puedo decir que se registró en los meses de enero y diciembre la temperatura más alta en Buenos Aires. La temperatura máxima en Esquel fue de 20 grados, porque si yo me voy a este grafiquito, el punto más alto está en este tramo, que es enero y febrero, y es de 20 grados. Y dice registrada en los meses de enero y febrero. Luego, en ambas ciudades, la temperatura mínima fue de 5 grados en el mes de julio, porque el punto más bajito en ambas ciudades está colocado aquí en julio. En el caso de Esquel también se mantiene la temperatura promedio durante julio y agosto, que es de 5 grados. Entonces, en el caso de Esquel podríamos decir que la temperatura mínima se registra entre julio y agosto. Luego, en Buenos Aires la temperatura estuvo en descenso desde el mes de enero al mes de mayo. Desde el mes de julio hasta el mes de diciembre estuvo en ascenso. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, en Buenos Aires, si yo voy recorriendo de enero hasta mayo, junio, fíjense que esto va bajando de temperatura. Voy teniendo 30, luego 25, 20, 15, 10. Lo que sucede normalmente, o sea, estamos hablando que pasamos de enero de verano a invierno, luego, por ende, la temperatura va a bajar. Y eso se está representando con esta recta que está en forma descendiente, ¿sí? Una recta que está en forma descendiente está implicando o está indicándonos que hay algo que está descendiendo, en este caso la temperatura. Y luego dice que durante el mes de mayo no varió. ¿Por qué? Porque de mayo a junio, fíjense que la recta se mantiene de manera constante, no hubo una variación en el promedio de la temperatura, ¿sí? Luego, a partir de julio, empieza a ascender la temperatura. Justamente estoy pasando desde el invierno, paso a la primavera, verano, lo que suele suceder es que la temperatura vaya en aumento. Esta recta va indicando una ascendencia, en este caso, en la temperatura de la ciudad. Lo mismo sucede con Esquel. Pero fíjense algo que no está diciendo acá que es interesante entender. Fíjense que Esquel, su temperatura máxima es de 20 y su temperatura mínima es de 5. Y fíjense que no tiene cambios bruscos de temperatura, es decir, no pasa de 30 a 5, sino que pasa de 20 a 5. Eso quiere decir que la diferencia entre el máximo y el mínimo en este caso es mucho menor que la diferencia entre el máximo y el mínimo de Buenos Aires. La temperatura se mantiene mucho más estable en el caso de Esquel, a diferencia en el caso de Buenos Aires. Esos son otros datos que uno también puede inferir, puede deducir, puede analizar de este gráfico, ¿sí? Luego tienen estos 3 ejercicios donde tienen que observar estos gráficos e ir respondiendo a las preguntas que hay. Y para este TP solamente tienen que hacer hasta esta página, ¿sí? Hasta este ejercicio 3, que es la primera parte, que es representación de puntos en el plano y el comienzo de análisis de gráfico, ¿sí? Entonces tienen 3 actividades de acá del eje de cartesiano y 3 actividades acá de lo que es el comienzo de análisis de gráfico. En total tienen 6 actividades, así que no es mucho, pero tampoco es poco para trabajar en este primer TP de la unidad de funciones. Eso es todo. Recuerden que los jueves a las 12 tenemos clase de consulta por videollamada. Tienen el link al comienzo del aula virtual y se pueden conectar ahí para consultar cualquier duda. Nos estamos hablando y les mando un beso enorme.